Estimado estudiante, tenga muy buen día cualquiera que este sea. Nuestro tema de hoy se llaman ángulos. Vamos a empezar por la definición de qué es un ángulo. Entonces, un ángulo es la unión de dos rayos o semirrectas con el mismo origen. A las semirrectas se le denominan lados y al punto en común se les llama vértices. Entonces, esta es una semirrecta. Y esta es otra semirrecta y ambas empiezan en el mismo punto. A ese punto se le llama vértice y a cada una de esas semirrectas o rayos se le llaman lados. Dependiendo quién sea mi lado inicial y mi lado final, tiene una forma de medirse. Me explico. Si este es mi lado inicial y este es mi lado final, significa que estoy midiendo, arranco aquí, empiezo aquí y voy a terminar aquí, ¿cierto? Entonces, este va a ser mi lado inicial, mi lado final, y digo que ese es un ángulo medido en forma negativa. Si usted compara esto a cómo se mueven las manecillas de un reloj, ¿cierto? Las manecillas del reloj se mueven de esta forma. Entonces digo que si el ángulo está medido en forma como se mueven las manecillas del reloj, digo que es un ángulo negativo. Ahora, si ahora mi lado inicial es este, o sea que voy a arrancar a medir desde aquí, y voy a terminar acá en el lado final, entonces digo que es un ángulo positivo. Mire que el desplazamiento lo hago en el sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj. Por lo tanto, digo que es positivo. Entonces, positivo si la medición se hace en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y es negativo si lo hace en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Ok, ¿cómo se nombra un ángulo? Entonces, yo tengo este ángulo aquí y voy a empezar a medir desde acá hasta acá, ¿cierto? O sea que lo estoy midiendo en forma negativa porque se está moviendo como se mueven las manecillas del reloj. ¿En dónde empecé? En este lado y este lado tiene este punto, entonces se va a llamar el ángulo ABC. Mire que hago el recorrido ABC. La letra del centro, cuando voy a nombrar un ángulo por tres puntos, entonces digo que la letra del centro debe corresponder al vértice. Hay otra forma, y es darle una letra griega, lo invito a que revise las letras griegas, a este ángulo. Por ejemplo, este ángulo podría llamarse alfa. Esta es una letra griega muy utilizada en nuestra clase de trigonometría. Ahora, si yo inicio aquí y termino aquí, este va a ser mi lado inicial y este va a ser mi lado final. Entonces, hago el recorrido. Empiezo en C, voy hasta B y termino en A. Entonces, mi ángulo se va a nombrar CBA. Les recuerdo, siempre la letra del centro, cuando utilizo tres letras para nombrar un ángulo, debe ir o corresponder con el vértice. También se puede nombrar con cualquier otra letra. Entonces ya dije que aquí se llamaba alfa. Esta letra es la letra griega beta. Vamos a manejar frecuentemente esas letras, entonces lo invito a que investigue cuáles son las letras griegas. Ok, seguimos. Ángulos sobre el plano cartesiano. Entonces nuestra tarea es poner esos ángulos, pero en un plano cartesiano. Pero tienen unas reglas. La primera, un ángulo se considera en posición normal o canónica cuando en el plano cartesiano, como lo tengo aquí, el vértice del ángulo coincide con el origen, o sea que mi vértice va a estar aquí. Y su lado inicial coincide con el semieje positivo X, me explico. Aquí va a estar el lado positivo de mi ángulo. El lado final del ángulo puede estar en cualquiera de los cuadrantes. A eso se le llama un ángulo en posición normal. Y hay 4 clases, llamémoslo así. La primera, que esté ubicado en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Primer cuadrante, entonces mi lado inicial estará siempre en el lado positivo del eje X y mi lado final en el primer cuadrante. Un ángulo del segundo cuadrante será, un ángulo en posición normal del segundo cuadrante será vértice en el centro del plano cartesiano, lado inicial siempre en el lado positivo y el lado final en el segundo cuadrante. Entonces digo que ese es un ángulo del segundo cuadrante. Tercer cuadrante,
ángulo en posición normal del tercer cuadrante, siempre el lado inicial en el eje X, el vértice en el centro del plano cartesiano, y el lado final, que lo estoy pintando de verde en este caso, está ubicado en ese tercer espacio, tercer cuadrante. Y un ángulo del cuarto cuadrante, lado inicial, eje positivo del eje X, y el lado final en el cuarto cuadrante. Entonces, ahí están pintados las clases de ángulos en posición normal dependiendo del cuadrante que esté en el plano cartesiano. Ok, dos ángulos en posición normal, oído, posición normal, pueden tener el mismo lado final. Me explico. En este caso se dice que los ángulos son coterminales. Por ejemplo, en la siguiente figura, alfa, beta y gamma son coterminales. Vamos a mirar por qué. Mire que yo tengo este ángulo en posición normal, ¿cierto? Pero yo puedo pintar, arrancar desde aquí, hacer todo este recorrido de mi línea azul. Y digo que es un ángulo en posición normal positivo, ¿cierto? El ángulo beta. Positivo porque se está moviendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Mire que mi ángulo gamma también es positivo, porque hago todo este recorrido, sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Y mire que empecé aquí mismo, donde empezó beta, ¿cierto? Y terminé en el mismo lado. Lo que pasa es que gamma da una vuelta completa. Entonces digo que esos dos son ángulos en posición normal coterminales. Pero mire que también hay un ángulo coterminal, que en este caso lo llamé alfa, que también está en posición normal y es coterminal al ángulo que está pintado, porque arranco aquí, hago todo este recorrido, en este caso va a ser negativo porque estoy moviéndome como se mueven las manecillas del reloj, empiezo aquí y termino en el mismo lado, ¿cierto? Pero por otro camino. Entonces digo que este es un ángulo coterminal al ángulo que está pintado y es negativo. Ok, seguimos. Los ángulos se miden en grados y radianes. Hay varias formas de medir los ángulos, pero los más utilizados son en grados y en radianes. El grado es la unidad de medida de los ángulos en el sistema sexagesimal. Y el radian es la medida de los ángulos en el sistema cíclico. Voy a explicar cada uno de esos dos sistemas. Medida de ángulos en el sistema sexagesimal. Les decimos, un ángulo generado por la rotación del lado final en una vuelta mide 360 grados y se denota 360 y una bolita para decir que estoy hablando de una medida angular. Entonces voy a explicar eso. Tengo mi plano cartesiano, mi lado inicial y mi lado final, que lo voy a pintar de verde, lo voy a empezar a rotar por todo, formando una circunferencia. A ese movimiento se le llama un ángulo en posición normal del sistema sexagesimal. Ese sistema sexagesimal fue creado por los babilónicos por allá en el siglo III a.C. y lo que ellos hicieron fue dividir ese recorrido en 360 partes, por eso 360 grados. Un grado sexagesimal, un grado, se define como 1 sobre 360 de una vuelta. O sea, yo puedo pintar, por ejemplo, vamos a suponer que mide solamente 1 grado. Y de esos deben haber 360 en todo el recorrido de un giro completo. Ahora, yo puedo dividir eso en partes y esas partes se llaman minutos. Bueno, 1 grado está dividido en 60 minutos. O sea, 1 grado es lo mismo que 60 minutos. Este apóstrofe que está aquí nos denota que este número se lee 60 minutos. Ahora, yo puedo seguir dividiendo. Puedo dividir los minutos en segundos, ¿cierto? Como como manejamos el horario. 1 minuto equivale a 60 segundos. Mire que el minuto lleva un apóstrofe, los segundos llevan 2. Ok. El plano cartesiano se divide en 360 partes. La mitad, que sería este recorrido desde aquí hasta aquí, serían 180 grados. Y la mitad de la mitad, que sería hasta aquí, sería 90 grados. Entonces, cada cuadrante tiene 90 grados. 90 de aquí, más 90 de aquí, más 90 de aquí, más 90 de aquí. Entonces, mis ejes coordenados del plano cartesiano también tienen ángulos. El Y positivo, 90 grados, el X negativo, 180, el Y negativo, 270,
y el X positivo 0 o 360 grados. El primer cuadrante, que es este que está aquí, comprende los ángulos en posición normal que están ubicados entre 0 y 90 grados. El segundo cuadrante de un ángulo en posición normal, les recuerdo aquí el lado inicial, y por aquí cualquiera que yo pinte de esta forma será un ángulo del segundo cuadrante y está ubicado entre 90 y 180 grados. Un ángulo del tercer cuadrante está comprendido entre 180 y 270 grados. Y un ángulo del cuarto cuadrante son los que miden entre 270 y 360 grados. Los ángulos 0, o sea, lado positivo, 90 grados, o sea, lado positivo, parte positiva del eje Y, 180, la parte negativa del eje X, 270, la parte negativa del eje Y, y 360, que vuelve a corresponder al lado positivo del eje X, se llaman ángulos notables. Y con ellos vamos a trabajar más adelante. Ok, vamos a mirar cómo esta medida angular 32,225 lo puedo expresar en grados, minutos y segundos. Para eso hay un concepto previo. Mi número, todo número decimal, tiene dos partes fundamentales. La primera, la parte entera. Son los números ubicados en la parte izquierda de la coma. La parte decimal, los números ubicados a la parte derecha de la coma. Un número decimal lo puedo expresar como una suma, me explico. 32 enteros más 0,225. Esto es la parte decimal. Entonces vamos a jugar con esa parte decimal, me explico. Yo quiero pasar 32,225 grados a grados, minutos y segundos. Entonces, ¿qué hago? Identifico de mi número la parte decimal, en este caso 0,225, y lo voy a multiplicar por 60, porque un grado está dividido en 60 minutos. Entonces multiplico esos dos y me da 13,5. Este número lo puedo volver a expresar como 13 minutos más 0,5 minutos. Esta parte, que se llama la parte decimal, la vuelvo a multiplicar por 60, porque en un minuto hay 60 segundos. Entonces me queda 0,5 la parte entera por 60 igual a 3 segundos. Quiere decir que mi número 32,25 lo puedo expresar como 32, la parte entera, más 13, que me dio aquí, más 3, que me dio aquí. 32 grados, 13 minutos, 3 segundos. Comúnmente no se escriben estos más, simplemente se escriben en forma ordenada dejando un espacio entre ellos. Se lee 32 grados, 13 minutos, 3 segundos. Ok, segundo ejemplo. Vamos a expresar 142,42 en grados, minutos y segundos. Entonces lo primero, vamos a expresar este número como sus partes. En este caso 142 más la parte decimal, que sería 0,42. Esta parte decimal lo multiplicamos por 60. 0,42 por 60 da 25,2. Esto lo puedo volver a expresar como una parte entera más una parte decimal, que en este caso es 0,2. Esta parte decimal, como existen decimales, vuelvo y lo multiplico por 60. Entonces me queda 0,2 por 60 es igual a 12 minutos. Eso quiere decir que mi ángulo 142,42 lo puedo expresar como 142 enteros o grados, 25 minutos, ¿cierto? 25 minutos y 12 segundos. Se expresa de esta forma. Bueno, con estos dos ejercicios pasamos en sistema decimal a grados, minutos y segundos, o sea, en el sistema sexagesimal. Ahora nos vamos a devolver con el ejercicio número 3. Vamos a pasar de sistema sexagesimal a sistema decimal, o sea, que tenga decimales. Entonces, vamos a empezar. Perdón, hay un momento. Este C, que está en el sistema sexagesimal porque tiene grados, estos son los minutos
y estos son los segundos. Entonces vamos a mirar cuál es el procedimiento. Ya tengo el primer dato en grados. Vamos a pasar ahora los minutos a los grados. Para pasar de minutos a grados, el valor de los minutos se divide en 60. Entonces, en este caso, 30 minutos lo voy a dividir en 60, da 0,5. El segundo paso, entonces aquí ya sé, esos 30 minutos es 0,5 grados. Ahora, el valor de los segundos los vamos a ir en 3600. ¿De dónde sale el 3600? Pues porque en 60 minutos, en cada minuto hay 60 segundos, en 60 habrán 60 por 60, 3600. Entonces vamos a tomar el valor de los segundos, en este caso 24, lo vamos a dividir entre 3600, en este caso nos dio 0,0066, y lo voy a sumar a los grados. 10 más 0,5 más 0,066 me da 10,5066. Entonces, esto que estaba expresado en grados, minutos y segundos, ya lo expresé como un número decimal. Ok, continuamos. Dije que habían dos formas de medir los ángulos. Uno en el sistema sexagesimal, o sea, dividiendo en 60, y en otro el sistema cíclico o sistema radian, que lo voy a explicar. Entonces, un radian es la medida de un ángulo central de una circunferencia cuyo arco mide igual que un radio. Explico. Yo tengo una circunferencia y tengo este radio de aquí hasta acá, ¿cierto? El radio es el que une el centro con la periferia de la circunferencia o con la circunferencia. A eso se le llama el radio. Entonces, yo dibujo dos radios, ¿cierto? Este también es otro radio. Si llego a garantizar que esa medida del radio sea igual a la medida de este arco, esto se llama un arco de circunferencia, pedacito. Si logro demostrar o garantizar que ese arco tiene la misma medida que el radio, a eso se le llama un radian. ¿De acuerdo? Un giro equivale a 2 pi radianes. O sea, si yo voy a hacer el giro completo, en el sistema radiano cíclico, se dice que un giro equivale a 2 pi radianes. ¿Ok? Entonces hay una equivalencia entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico que lo voy a explicar. Un giro corresponde a dos cosas, a 360 grados en el sistema sexagesimal o a 2 pi radianes en el sistema cíclico. Entonces ahí sale una igualdad, 360 grados es lo mismo que 2 pi radianes, ¿cierto? Porque dijimos cuando expliqué el sistema sexagesimal y el sistema cíclico que un giro en el sistema sexagesimal es 360 y en el sistema cíclico 2 pi radianes. Pero comúnmente no se trabaja esta igualdad, sino se trabaja esta. Pues lo que hice fue dividir, ¿cierto? 360 dividido en 2, 180. Y 2 pi dividido en 2, pues me queda solamente pi. A esto se le llama la ecuación de equivalencia entre medidas angulares. Y con esa ecuación es que trabajamos para convertir de un sistema a otro. Me explico. Voy a explicar este pedacito. Habíamos dicho por allá en una presentación anterior que mi plano cartesiano se divide en 4 espacios que se llaman cuadrantes. Que el primer cuadrante arranca en 0, aquí me faltó el 0, o 360 grados, 2 pi. La mitad es 180, o sea, la mitad sería hasta aquí, que dijimos que era, si el giro completo en el sistema sexagesimal es 360, la mitad sería 180, y la mitad de 2 pi es pi, ¿sí? Aquí está. Ahora, la mitad de la mitad, si lo miro por los grados, ¿me explico? Si lo miro por los grados, la mitad que sería este recorrido desde aquí hasta aquí, sería 90 grados. Y en radianes sería pi medios, se escribe así. Y se lee pi medios. Entonces 90 grados es lo mismo que pi medios. Ahora, este de aquí sería 90 de aquí, más 90 de aquí, 270, más 90 de aquí, perdón, 90 de aquí, 90, más 90 de aquí, 180, más 90 de aquí, 270 grados. Eso en el sistema sexagesimal. En el sistema radian serán 3, 1, 2, 3 pi medios. ¿Ok? Entonces ahí está una equivalencia.
Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, voy a explicar esto. Dice un cuadrante, en el primer cuadrante, o sea, el de aquí, en el sistema cíclico está entre 0 grados y pi medios. En el sistema cíclico, el segundo cuadrante, que es este de aquí, estará ubicado entre pi medios y pi radianes. El tercer cuadrante, que es este de aquí, estará ubicado entre pi y 3 pi medios, y un ángulo en el cuarto cuadrante estará ubicado, que es este de aquí, estará ubicado entre 3 pi medios y 2 pi. ¿Ok? Vamos a mirar cómo se convierte de sistema sexagesimal al sistema cíclico. Me explico, o en radianes. Me dice ejemplo 4, expresar 225 grados en radianes. Entonces tomo la ecuación, esa ecuación que vimos ahorita general de los ángulos, que me relaciona grados y radianes. Entonces decíamos que 180 grados es lo mismo que pi radianes. Ahora quiero pasar 225 grados a radianes. Esto es una regla de 3. ¿Cómo se resuelve? Se multiplican esos dos números. En este caso, 225 grados por pi. ¿Cierto? Se multiplican estos dos y se divide entre 180. Comúnmente no se utiliza una calculadora. Bueno, esta bolita ya no es necesario colocarla. Bueno. Comúnmente no se dividen estos dos números con una calculadora, sino que lo que hago es simplificar. Me explico. Voy a tomar el 225, lo voy a tomar aquí, y voy a descomponerlo. El 225 está en la tabla del 5, 5 por 4 da 20, sobran 22, 5 por 5 da 25. Aquí me quedan 45 que está en la tabla del 5, eso está 9 veces. Está en la tabla del 3, me queda un 3. Está en la tabla del 3, me queda un 1. Y voy a tomar el 180. Está en la tabla del 2, la mitad de 180 es 90. Está en la tabla del 2, da 45. Está en la tabla del 5, 9. Está en la tabla del 3, tercera. Y está en la tabla del 3, 1. De estas dos filas, de esto que se llama descomposición y esto que se llama descomposición, voy a tachar números iguales, me explico. Este 5 con este 5. Este 5 ya no tiene con quién más tacharse, entonces queda ahí. El 3 con este 3 y el 3 con este 3. De tal forma que el 225 me quedó un 5. Del 180 me quedó estos dos números que se multiplican y me da 4. Y no se les olvide el pi, que es un error que cometemos fácilmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 225 grados, ¿cierto? Es igual, en el sistema sexagesimal, es igual a 5 pi cuartos en el sistema cíclico, o radianes. ¿Ok? Seguimos. Vamos a expresar menos 400 grados en radianes. Mi relación entre grados y radianes es que 180 grados equivale a pi radianes. Entonces menos 400 ¿a cuánto equivaldrá? Multiplico, en este caso, menos 400 por pi. Eso no queda sino así. Y lo vamos a dividir en 180 grados. Lo mismo, hago la descomposición. El 400 está en la tabla del 2, me queda 200. Está en la tabla del 2, me quedan 100. Está en la tabla del 2, me quedan 50. Está en la tabla del 2, me queda 25. El 25 está en la tabla del 5, me queda un 5. Y del 5, un 1. Del 180, ya hicimos ahorita la descomposición, la mitad es 90. La mitad es 45. Digamos que la quinta queda 9, tercera 3 y tercera 1. Y empiezo a tachar. Un 2 con un 2. Este 2 con este 2. No hay más 2 para quitar. Este 5 con este 5 y no hay más para quitar. ¿Qué me queda?
Esos números que me quedan los multiplico. En este caso 2 por 2, 4, por 5, 20. Del menos 400 me queda un menos 20. El pi. Y el 180 me quedó este 3 y este 3 que se multiplican me darían 9. Quiere decir que menos 400 grados en el sistema sexagesimal es lo mismo que menos 20 pi sobre 9. ¿Listo? Sigamos. Ahora vamos a hacerlo al contrario. Vamos a expresar 3 pi cuartos radianes en el sistema cíclico a grados. Lo mismo, la relación radianes grados, 2 pi, perdón, ahí no es 2, es un pi. Ahí no es 2 pi, sino solamente es un 2, es solamente pi. Pi es 180. 3 pi cuartos, que es lo que me mandaron cambiar, ¿a cuánto equivale? Entonces digo, ¿cómo se resuelven? Discúlpenme, ya. ¿Cómo se resuelven? Se multiplican esos dos números. 3 cuartos de pi, lo voy a multiplicar por 180. Sobre este valor que es pi. En este caso cancelaría estos dos o tacharía esos dos y me queda 3 cuartos multiplicado por 180. Para multiplicar fraccionarios los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo y después se simplifica, me explico. 3 por 180 es lo mismo que 540 sobre 4 y esto me da como respuesta 135 grados. Quiere decir que 3 cuartos de pi es lo mismo que tener 135 grados. ¿Listo? Ahora nos vamos a nuestro ejercicio número 7. Expresar menos 7 pi doceavos en grados. Vamos a nuestra relación radianes grados. Pi radianes equivale a 180 grados y queremos pasar menos 7 pi doceavos a grados. Se multiplican menos 7 menos 7 doceavos pi, lo voy a multiplicar con 180 grados. Y lo vamos a dividir entre pi, que se termina simplificando con el pi de arriba. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 712 sobre 12 multiplicado con 180 por 1. Multiplico menos 1260 sobre 12. Se simplifica y el resultado me da menos 105 grados. Quiere decir esto que menos 7 doceavos de pi es igual a menos 105 grados. ¿Ok? Ejercicio número 8. Encontrar un ángulo positivo que sea coterminal con el ángulo 120 grados. Les voy a recordar que era coterminal, ¿cierto? Entonces yo tengo mi ángulo en posición normal, 120 grados, corresponde al segundo cuadrante, ¿cierto? Decíamos por allá en una explicación anterior que todos los que fueran entre 90 y 180 están ubicados en el segundo cuadrante. Entonces voy a suponer que ese es mi ángulo de 120 grados. Y voy a construir un ángulo positivo, coterminal, que significa que empiece aquí y termine aquí. Como es positivo, debe ir en el sentido de las manecillas, contrario a las manecillas del reloj. Pero miren que no puedo tomar este de aquí hasta aquí. Empecé aquí, claro, terminé aquí, pero es el mismo ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar un giro completo. Hasta aquí hay un giro, ¿cierto? ¿Cuánto llevo ahí? 360 grados. Pero me falta este pedacito desde aquí hasta aquí, que serían 120 grados. Entonces 360 del giro completo, lo que está con rojo, y 120
lo que está con azul. 360 más 120 son 480 grados. Mire que es un ángulo en posición normal que empieza en el mismo lado, pero termina, hago un giro completo y termina en el mismo lado. Ok, ejemplo 9. Ahora vamos a encontrar uno negativo, que sea coterminal también a ese. Si es negativo significa que me debo mover como las manecillas del reloj, ¿cierto? Mi ángulo de 120 grados ya está ahí ubicado. Empiezo aquí. Discúlpenme. Vamos a borrar esto. Ok. Empiezo aquí y termino aquí, ¿cierto? Mire que ese es coterminal, porque empieza en el mismo lado y termina en el mismo lado, pero en caminos distintos. Ahora, ¿cómo se saca la medida de ese? Pues mi ángulo negativo en este caso. El giro completo son 360 grados. Como lo estoy haciendo como las manecillas de reloj, por eso le puse menos 100, el menos. Y 120 grados sería este de aquí. A 120 le quito 360, me da 240. La otra forma es, lo voy a hacer de rojo. Perdón, voy a borrar esto para mostrar la otra forma. Todo este giro, todo este, es de 360 grados, ¿cierto? Pero como está en el mismo sentido las manecillas del reloj, sería menos 360 grados. Y si yo a todo este giro le quito esto que está de negro, me queda este ángulo de aquí, o sea, más 120, porque es positivo, porque está medido en forma contraria a las manecillas del reloj. Y esto me da como respuesta menos 240 grados, como lo quiera hacer. Seguimos. Ejemplo 10. Determinar los 3 décimos de un ángulo que tiene una medida de 70. La palabra clave aquí es D. ¿Cómo se desarrolla? 3 décimos. Ese D lo reemplazo por una multiplicación de 70 grados. Y aquí hay uno. Multiplico los de arriba con los de arriba, me da 210. Multiplico los dos de abajo, me da 10. Si divido, me da 21 grados. De los 3 décimos de 70 es 21 grados. Ejemplo 11. Determinar los 7 cuartos de un ángulo que tiene una medida de 28 grados, 19 minutos. La palabra clave D se reemplaza por una multiplicación. 7 cuartos de 28 grados, 19 minutos. Entonces, ojo cómo se resuelve. Distribuyo. O sea, distribuyo ese 7 cuartos para cada uno de estos números. Entonces digo, 7 cuartos multiplicado por 28. Dijimos que aquí había un más que no se coloca. Más 28 grados, más 7 cuartos multiplicado por 19 minutos. Se multiplican los dos de arriba y se divide en 4, me da 49. Lo invito a que lo revise. Más, se multiplican los dos de arriba y se divide con el de abajo y ese me da 33,25 minutos. Pero le recuerdo que no puedo dejar el coma ahí. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a expresar. 49 grados más 33 minutos más 0,25. Y ese lo voy a multiplicar por 60. Da como resultado 49 grados, 33 minutos y 0,25 por 60 me da 15 segundos. Y ahí está la respuesta. Entonces, si tengo que sacar 7 cuartos de o algo de, ese de lo reemplazo por multiplicación. ¿Ok? Ejemplo 12. Hay que desarrollar esta suma entre dos medidas angulares. Me explico. Vamos a sumar. Clave que organizo grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. Y sumamos por separado.
15 más 28 me da 43, en este caso, segundos. 19 más 12 me da 31 segundos. Y 26 más 33 me da 59 grados. Entonces, así se suman las medidas angulares. Ejercicio o ejemplo 13. Vamos a sumar eso. Ojo aquí. Grados con grados, minutos con minutos, segundos con segundos. Ojo aquí. 26 más 44 da 70 segundos. Pero uno no habla de 70 segundos. 70 segundos es lo mismo que 60 segundos más 10 segundos, ¿cierto? Y estos segundos pasan aquí. 60 segundos en minutos sería 1, ¿cierto? 60 segundos es un minuto. ¿Ok? 51 más 1 más 16 da 68. Minutos. Igual, uno no habla de 68, sino de 60 minutos más 8 minutos. Y este 60 pasa aquí, no como 60, sino como 1, porque decíamos que 60 minutos era un grado. Y 100 más 1 más 82 me da 183. Ahora sí, ¿cuál será la respuesta? 183 grados. Estos 60 los pasamos para allá, entonces me quedaron 8 minutos. Este 60 segundos lo pasamos para acá, me quedan 10 segundos. ¿Ok? Ahí está la suma. Vamos a hacer resta. Vamos a restar estos dos. Lo mismo. Grados con grados, minutos con minutos, segundos con segundos. A 16 segundos le quito 14, me quedan 2. A 28 le quito 12, me quedan 14. Y a 142 le quito 57 y me queda 85. Entonces ahí está la respuesta. Vamos con el último ejemplo. Desarrollar esa resta. Grados con grados, minutos con minutos, segundos con segundos. Mire que a 18 no le puedo quitar 20. Entonces estos segundos le van a pedir un minuto aquí. Y entonces este queda en 48. ¿Cierto? Que le quito un minuto, pero un minuto en segundos serían 60. Entonces aquí sería 60 más 18, 78. Entonces vuelvo y repito. Si yo voy a pasar un minuto a segundos, no paso 1, paso 60, porque en un minuto hay 60 segundos. A 78 le quito 20, me quedan 58 segundos. A 48 no le puedo quitar 55, entonces le pide un grado a este, pero un grado son 60 aquí, entonces me quedan en 108. ¿Cierto? Entonces, un grado en minutos son 60, más 48 que tenía, 108. A 108 le quito 55, me queda 53. Y este quedó convertido en 325, porque le prestó 1. Y a 325 le quito 108, me quedan 217 grados. Entonces la respuesta a esto es 217 grados, 53 minutos, 58 segundos. Y ahí está mi respuesta. Por favor, realizar los ejercicios propuestos para el tema. Los vamos a hacer en clase. En clase aclararé todas las dudas generadas al ver este video y al desarrollar la guía de trabajo. Ánimo y éxitos. Muchas gracias por la atención.